Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, hoy vamos a ver los límites de particionamiento y de trabajo con discos en MS2. Os voy a explicar primero cuáles son esos límites y luego nos vamos a ir a un PC retro y vamos a realizar un particionamiento para ver cómo podemos aprovechar al máximo nuestro disco. Bueno, MS2 en sus primeras versiones estaba limitado al sistema de archivos FAT12, ¿vale? Y trabajaba únicamente con 32 megas, pero ya en sus últimas versiones, y más especialmente en 6.22, que es la última, bueno, pues trabajaba con FAT16B. Este sistema de archivos tenía una limitación máxima de trabajo en disco de 7,84 GB, ¿vale? No podéis trabajar con discos más grandes de 7,84 GB en MS2, aunque pongamos un disco más grande, cuando particionemos nos va a decir que únicamente tenemos disponibles esos gigas. Las cifras que aparecen aquí, y eso lo aclaro porque alguien puede tener en la mente o ver otras cifras buscando en internet, hacen referencia al sistema binario, ¿vale? Es decir, yo utilizo el sistema binario 1024 cuando hablo de cifras para trabajo, para trabajo en disco o de tamaños de disco. Si utilizáis el sistema decimal, es decir, que un kilobyte es 1000 bytes o un mega es 1000 kilobytes, podéis encontrar tamaños ligeramente diferentes, ¿vale? Pero realmente estamos hablando del mismo tamaño, solamente expresado con una escala diferente. Bueno, trabajando con sistema binario 7,84 GB. Por otro lado, tenemos otra limitación más, que es el tamaño máximo de la partición. MS2 únicamente es capaz de crear particiones de 2047 MB. No podemos crear particiones más grandes. Entonces, si tenemos que utilizar un disco de hasta 8 GB, como vais a ir redondeando, vamos a tener que crear más de una partición, ¿vale? Luego lo vamos a ver en el PC retro. ¿Qué otras limitaciones existen en el particionamiento en MS2? Bueno, pues el sistema únicamente es capaz de arrancar desde el primer disco, en el caso que tengamos más de uno, y únicamente además desde la primera partición primaria. No podemos crear, de hecho, más de una partición primaria con MS2. Podemos crearla con otras herramientas, pero no con MS2, ¿vale? Tenemos que arrancar desde la primera partición primaria, desde el primer disco. Y luego, además, a la hora de crear unidades lógicas, es decir, de utilizar el resto del disco que no es partición primaria, vamos a tener que crear varias unidades lógicas hasta ocupar los 7,84 GB. Únicamente tenemos que ser conscientes de que vamos a poder utilizar nada más un número máximo de 23 unidades lógicas. Si estamos realizando particiones muy pequeñas, podemos realizar hasta 23 unidades lógicas, ¿vale? No es necesario normalmente. Ahora lo vamos a ver, con 3 particiones lógicas alcanzamos los 7,84 GB, pero bueno, que sepáis que el número máximo de particiones lógicas o realmente de letras que podemos asignar a nuestro disco duro es de 23. Bueno, pues vamos a movernos a nuestro PC retro y vamos a ver cómo podemos particionar nuestro disco duro en MS2. Bueno, pues arrancamos nuestro PC. Tengo un disco de arranque de MS2, voy a utilizar MS2 para nativo desde un disquete, ¿vale? Para particionar vamos a utilizar la herramienta FDisk, la propia herramienta que trae MS2. Vamos a particionar el disco, vamos a ver cómo crear las estructuras y luego vamos a utilizar un disco de arranque, un CD-ROM de arranque de Partition Magic, para que veáis cómo con un PC retro como este podemos particionar evidentemente discos más grandes. Bueno, FDisk, la herramienta de particionamiento de MS2. Veis ahí MS2 versión 6, opciones de FDisk. Bueno, FDisk trabaja con un menú de estas que va con números. Tenéis que ir pulsando las teclas y dándole al intro, no tiene más misterio, las letras que vienen ahí resaltadas, ¿vale? Bueno, podemos mostrar la información de nuestro disco, le damos a 4 y veis ahí que nuestro disco ahora mismo no tiene ninguna partición dentro. Dice, no se definieron particiones. Esto es un disco de 30 GB, ¿vale? Está trabajando en un Toshiba Satellite S1800. Tenéis un vídeo en mi canal en el que muestro ese PC como es un PC con BIOS LVA, entonces es capaz de trabajar con discos más grandes de 7,84 GB. ¿Cuál es el problema? Ahora vamos a ver que, como hemos dicho antes, MS2 no puede trabajar con discos de más capacidad. Puede trabajar, no puede trabajar, me refiero que no puede particionar tamaños más grandes, ¿vale? Pero evidentemente la BIOS es capaz de reconocer el disco y con MS2 vamos a poder particionarlo. Bueno, vamos a crear una partición primaria, le damos a 1 y hacemos crear partición primaria de 2, otra vez 1 y le damos al intro. Bueno, esperamos a que nos aparezca ahí la información. Nos dice: desea utilizar el tamaño máximo disponible para una partición primaria de 2 y activar la partición.
Si decimos que sí, nos va a crear una partición de 2047 megabytes y nos la va a activar, ¿vale? Una partición primaria. Bueno, le decimos que sí, él la crea y ahora tenemos que reiniciar para ver, bueno, los cambios en nuestro disco. Le vamos a dar al escape y el mismo reinicia automáticamente. Vamos a esperar a que cargue otra vez MS2, pulsamos otra vez Fdisk y nos metemos dentro otra vez. Bueno, hacemos Fdisk de nuevo y vamos a mostrar ahora la información que tenemos en nuestro disco. Mostramos 4 y ya veis ahí que nos ha creado una partición primaria a la que le ha puesto una letra de unidad C. Está activa, es decir, es una unidad primaria con la que podemos arrancar MS2 y su tamaño, veis ahí, 2047 megabytes. Nos dice que no tiene formato de archivos ahora mismo, ¿vale? Pero podríamos formatear con FAT16 y un uso de disco de 25%. Y nos dice, fijaos, ahora sí, espacio total en el disco 8033 megabytes, ¿vale? No puede superar ese tamaño, ¿vale? Aunque nuestro disco es de 30 gigas, él es incapaz de de trabajar con tamaños más grandes de 8 gigas. Bueno, le damos a escape y vamos a seguir particionando. Si ahora le damos otra vez a 1 e intentamos crear una partición primaria, le damos otra vez a 1, nos dice que ya existe partición primaria, es decir, MS2 no es capaz de crear más de una partición primaria. Podemos hacerlo con otra herramienta, pero tampoco MS2 va a ser capaz de trabajar con más de una partición primaria, o sea, aunque queremos más de una, no vamos a poder trabajar con ella, ¿vale? ¿Cómo hacemos entonces para aprovechar el resto del espacio en disco? Bueno, pues lo que hacemos es, nos vamos a 1, crear partición, y ahora seleccionamos la opción 2, crear partición extendida. Le damos a 2 y bueno, esperamos a que él trabaje, haga sus comprobaciones, donde dice espacio total en disco 8033 megabytes, espacio máximo disponible para partición extendida 8985 megabytes. Podemos aquí poner el tamaño que queramos en la partición extendida, ¿vale? Pero la vamos a crear con el máximo tamaño posible. Le damos al intro y nos crea una partición extendida. Él marca, digamos, que el resto del disco se va a tratar como una partición extendida de 5985 megabytes, pero realmente esa partición extendida no contiene nada ahora mismo, ¿vale? Vamos a crear dentro lo que son unidades lógicas. No podemos crear particiones primarias, pero sí podemos crear particiones lógicas. Bueno, le damos a escape y ahora nos dice, no se definieron unidades lógicas. Tamaño total de la partición extendida 5985 megabytes. Espacio máximo disponible para unidad lógica 2047, es decir, también estamos limitados a 2047 megabytes al crear unidades lógicas. Le damos a intro y nos crea la primera unidad lógica. Le asigna una letra de unidad, en este caso D, ¿lo veis ahí? Podemos crear unidades más pequeñas e ir asignando diferentes letras hasta un máximo de 23 letras. No podemos trabajar con más de 23 unidades lógicas, ese es uno de los límites. No nos interesa eso, ¿vale? No vamos a crear 8000 aquí, un montón de unidades, simplemente vamos a crear las mínimas imprescindibles. Bueno, nos dice que el siguiente tamaño, evidentemente, vuelve a ser 2047 megabytes. Le damos al intro y nos crea otra unidad lógica, en este caso E. Le pone la etiqueta E de 2047 megabytes, pero todavía no hemos acabado de rellenar toda nuestra partición extendida. Nos quedan, lo veis ahí, 1890 megabytes. Bueno, pues le damos otra vez al intro y nos crea otra nueva unidad lógica y ahora ya sí 1890 megabytes acaban por completar todo el tamaño de nuestra partición extendida. Bueno, nos dice todo el espacio disponible en la partición extendida está asignado a unidades lógicas. Ya no podemos crear más unidades lógicas y tampoco más particiones. Vamos a mostrar la información del disco. Tenemos todo nuestro disco ocupado con una partición primaria de 2047 megabytes y una partición, entre comillas, extendida, ¿vale? En la que tenemos unidades lógicas que son realmente las particiones. Bueno, nos dice que si queramos nos puede mostrar la información de nuestra unidad lógica. Le vamos a decir que sí, le damos al intro y veis ahí otra vez, bueno, pues el contenido de unidades lógicas de nuestra partición extendida y vemos que el tamaño total de nuestra unidad. Bueno, pues ahora mismo ya tenemos todo nuestro disco particionado. No podemos realizar más particiones ni ocupar más espacio en disco porque tenemos la limitación de MS2, ¿vale? Bueno, utilizando Fdisk, y lo voy a aclarar aquí en este punto por si acaso os encontráis ese problema, podemos ver una limitación de más grande, ¿vale? Que hace referencia a 504 megas. Es posible que si utilizáis BIOS muy antiguas
os encontréis con esa limitación y nada más FDisk, trabajando con MS2622 y un disco grande, sea capaz de reconocer 504 megas. Eso ocurre cuando la BIOS es la que le está limitando el trabajo que podemos, o los discos que podemos reconocer, ¿vale? Hay BIOS muy antiguas, las BIOS IN13 más primitivas, únicamente son capaces de direccionar hasta 504 megas. Entonces, bueno, que sepáis que si os encontráis esa limitación, no es culpa de MS2, sino que es culpa únicamente de la BIOS. Si trabajáis, la verdad, con la mayoría de los PC retro normales, no vamos a tener problemas. Bueno, salimos de aquí, nos vamos fuera y vamos a meter nuestro CD-ROM de Partition Magic. Tenéis Partition Magic en mi canal, ¿vale? Él nos puede crear un CD-ROM de inicio con herramientas de particionar. Bueno, pues vamos a iniciar nuestro PC desde la BIOS con CD-ROM, con el disco de Partition Magic metido dentro. Y vamos a ver, bueno, de forma más visual las particiones que hemos creado y también, evidentemente, ver cómo con otras herramientas podemos llegar a crear más particiones en nuestro disco, ¿vale? Bueno, pues ahí veis el logo Partition Magic, ¿vale? Arrancamos nuestro PC. Bueno, pues aquí tenemos el Partition Magic. Evidentemente, Partition Magic, a través de la BIOS está aquí LBA, es capaz de reconocer los 30 GB del disco. Lo veis aquí, nuestro disco está limitado en MS2, como veis. Nos ha creado nuestra partición primaria, hemos creado con un MS2 una partición primaria y luego una partición extendida con las 3 unidades lógicas. Aquí lo podemos ver de manera, bueno, numérica, ¿vale? Nuestra partición primaria, nuestra partición extendida con las 3 unidades lógicas. Y tenemos un espacio en disco aquí a la derecha, esta barra gris libre con 20 GB, es un disco de 30 GB. Partition Magic ya no tiene la limitación de MS2 y nos permite crear, bueno, pues veis aquí particiones lógicas o particiones primarias incluso. Podemos crear una partición primaria y también en diferentes sistemas de archivos, en NTFS, ¿vale? Y le damos a OK y nos creará nuestra partición en NTFS, bueno, pues sin ningún problema. Bueno, pues espero que os haya quedado claro cómo funciona el particionamiento en MS2 y cómo podemos aprovechar el disco. Hubo un usuario que me preguntó, y por eso traje este vídeo, cómo podía aprovechar los 60 GB en MS2. Bueno, pues eso no es posible, ¿vale? No podemos utilizar 60 GB con MS2, vamos a estar limitados a 8 GB. Evidentemente, lo que sí que podemos hacer es particionar el resto del disco, meter sistemas multiboots, otros sistemas operativos, bueno, y aprovechar el resto del disco, pero nunca vamos a poder acceder a él con MS2. Bueno, espero que haya quedado claro y que os haya gustado este vídeo. Pues nada, un saludo y hasta el próximo.